Hola, muy buenos días. Eh, pues bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy y muchísimas gracias por sus participaciones, por sus lecturas, por su trabajo durante estas 2 semanas. A veces, cuando tenemos todas estas lecturas en este ejercicio que hemos realizado, pues dice uno, hay muchísimo por compartir y seguramente así ha sido. Entonces, no pasa nada si ustedes mm, pasan a la siguiente unidad, pero todavía quieren participar en algo de lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos como 45 participantes y pues en uno de los foros tuvimos solamente 21 intervenciones, en la otra como 15, 17 intervenciones. Entonces, sería muy chévere poder establecer conversaciones. Metodológicamente, quiero hacerles una propuesta para esas intervenciones. Eh, Resulta que algunos de ustedes se leen los documentos del padre Arrupe y entonces dicen, no, qué cosa tan interesante. Muchísimos estamos de acuerdo con la pertinencia para para la actualidad de esos documentos. Un documento escrito en 1973 que cumple ya este año 50 años y que leemos y decimos, no, definitivamente esto es donde tenemos que educar el día de hoy. Entonces son documentos que vale la pena leer. Y luego vamos y leemos la segunda enseñanza, pues que traducido a nuestro lenguaje sería la educación secundaria. ¿Por qué es importante la educación secundaria hoy? Porque no nos enfocamos únicamente en las universidades que tienen en ese momento un buen desarrollo? Dice, no, volver a la educación secundaria es súper importante. Y decimos, no, 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 ya con eso podríamos, en términos de Ignacio, reflectir y sacar provecho. Y entonces, pues con esos dos documentos que teníamos para la primera semana de trabajo, ya hubiéramos podido quedarnos muchísimo tiempo. Aún así, continuamos con nuestras reflexiones, leímos las características de la educación de la Compañía de Jesús, leímos eh, el paradigma pedagógico ignaciano. Y entonces, cuando vamos avanzando, podemos devolvernos a decir, vean, me parece importantísimo. Entonces, la recomendación metodológica es que si ustedes dicen, a mí lo que me parece importante de esto es la formación docente, le podamos colocar como lo que hacemos en hashtag o un pequeño título, de tal manera que otra persona dice, yo también quiero refletir sobre eso. Entonces se va directamente a hacer la intervención sobre la persona que lo escribe. Por ejemplo, eh, en el foro cuando decíamos, vamos a trabajar, ¿cómo podríamos encontrar la pedagogía ignaciana hoy en nuestros colegios? Entonces alguno dice, nos parece que es importante trabajar la democracia. Entonces ponemos un pequeño subtítulo, Educación para la Democracia, y hago mi reflexión, de tal manera que cuando una segunda o una tercera persona pueda venir, pues dice, ve, me interesa ese tema y entonces nos vamos haciendo por temas. Y yo creo que puede hacer la conversación más rica. Ahorita cuando nos preguntaban de la plataforma, si la plataforma nos está ayudando, no me ha salido calificación, es que todavía no me han puesto la nota. Pues la verdad no es que necesitemos ni la nota, ya ustedes desde que puedan avanzar el módulo es una maravilla. Pero al tener este programa para nuestro provecho, lo importante también es que nosotros sí podamos volver sobre esos elementos y hacer fundamentalmente nuestro ejercicio NER. ¿Qué nuevo hay en mí que me parece interesante? Esto no lo sabía, no sabía eh, que el padre Arrupe hace 50 años nos estaba casi que poniendo contra la pared para decir, a ver, ¿están educando para la justicia o no? ¿No? Un documento que pareciera escrito para nuestros días hoy. O qué cosas puedo yo mirar que en lo que quiero hacer énfasis. Entonces ustedes pues dicen, me gustó la educación para la democracia. Muchos comentaron sobre la importancia del acompañamiento de la educación para la vida espiritual, de cómo traer las categorías de la espiritualidad al aula. También hay una tendencia
sobre lo que implica hoy educar de una manera integral, ¿no? Y algunos lo especificaba con todos los tipos de hombre que nos ponía el padre Arrupe, ¿no? Que se adelanta varios años a mirar si la educación para nosotros es una educación integral que no tiene que enfocarse en un solo tipo de hombre, sino que nos dice, vamos a buscar un hombre para el espíritu. Em, Esas intervenciones son supremamente ricas y que nos pueden ayudar a nosotros también para el futuro. Es decir, cuando nosotros nos devolvamos al curso para ver esa síntesis y entonces tenemos ahí, es un cuaderno de notas compartido. Eso me parece que puede ser muy, muy importante. Como ustedes observaron en las lecturas, para quienes terminaron todo eso, hicimos un salto triple mortal. El salto triple mortal fue que nosotros estábamos trabajando la Ratio Studiorum, un documento que se escribe casi que en 40, 50 años y que ya entendemos que no hay una Ratio Studiorum, no es la Ratio Studiorum, sino una de las múltiples que se pudieron construir, que la de 1599 fue la que donde dijimos, mire, vea, si queremos estar inventando la rueda cada año, eso pues nos va a costar demasiado. Entonces no tenemos que volver a mirar esto, sino que dice, en cada uno de los lugares ustedes van a ir haciendo las adaptaciones necesarias. Y empiezan ahí procesos de innovación. Estamos en el año 1599. 1832, el padre Rotham nos dice, bueno, es importante que después de esta restauración de la Compañía de Jesús, volvamos a hacer una Ratio Studiorum. Y entonces empieza el proceso de la Ratio Studiorum. O sea, de 1599 nos saltamos a 1832 y de ahí nos ponen un documento de 1973. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Pues precisamente eso, que no pasó nada. Es decir, nunca la compañía le había dado tanto énfasis a la educación y sobre todo a la educación secundaria como en estos últimos 50 años. ¿Quiere decir esto que no era importante? No, por supuesto que no. Era tan importante y estaba tan desarrollado que de pronto simplemente vivíamos con los avatares de cada día en cada una de las instituciones. Cuando llegamos nosotros a ese momento de Pedro Arrupe, el padre Arrupe dice, es importante que empecemos a trabajar este tema de una manera más organizada, adaptándonos a los tiempos, y entonces llegamos a este momento donde, digamos, a este último siglo, donde el desarrollo de nuestra educación tiene unos cambios vertiginosos. Y el último de ellos, por decirlo de alguna manera, que es el de los identificadores y sobre que iremos después, implica que nosotros tenemos como esa comprensión de qué es lo que vamos buscando. En, mil, en los documentos que leímos, los dos documentos que leímos de características de la educación y la pedagogía ignaciana marcaron un hito para nuestra educación. Ustedes ya lo empezaron a mencionar y vieron la necesidad de adaptar esa pedagogía ignaciana que ya conocemos que no es lineal, que ya conocemos los momentos, como lo decían ustedes, que busca que permee no solamente la academia, sino otras dimensiones de nuestra formación, aparece como una necesidad, cómo adaptar esa pedagogía a nuestro espacio. Entonces, muchas gracias por todos esos aportes que ustedes hicieron, por los comentarios que escribieron, y yo les pediría que sigamos reaccionando sobre ellos, volveremos sobre ellos quienes no lo hayan hecho, y quienes quieran entrar nuevamente y leer porque lo hicieron hace una semana, hace 2 semanas, y quieren reaccionar sobre algo que los compañeros han dicho, pues súper bien. Vamos a ir pasando a nuestro siguiente módulo y para eso, pues entonces yo quiero compartirles que ese desarrollo de la pedagogía y ese desarrollo de lo que el padre Arrupe nos pedía nos llevó
a una creación de unas redes. Ahí nace el famoso ICAGRI. El padre Arrupe dice, tenemos que reflexionar más organizadamente en nuestra educación. Y organiza la comisión de educación. Y esa comisión de educación dice, pues tenemos tantos colegios que vamos a organizarnos. Entonces organiza una de las primeras redes de colegios. Entonces ahí es donde nace Flaxi. ¿Cuándo nace Flaxi? Cuando nosotros empezamos a organizarnos para decir cómo vamos a trabajar en conjunto como colegios jesuitas. Pero asimismo empezaron a formarse otras redes. Hoy tenemos Flaxi en América Latina, JSN en Norteamérica, de pronto las más conocidas para nosotros. Está JEXE, que está en Europa, está YESAM y está Asia Pacífico. Resulta que una de esas, JEXE, pues tiene muchos colegios. Y uno de esos lugares donde hay muchos colegios, pues es EDUCSI. EDUCSI es para la provincia de España lo que ACODESI es para la provincia colombiana. Entonces, en la provincia de España, pues hay nada más y nada menos que como 68 colegios. Y de estos colegios, pues, ¿quién maneja 68 colegios? A nosotros ya nos queda difícil 9 para ponernos de acuerdo. Entonces, pues, hay algunas, digamos, subredes, ¿sí? Ustedes están viendo mi pantalla de EDUCSI, ¿cierto? Todos los colegios de España. Entonces tenemos pues la red de SAFA hacia el lado sur, EDUCSI son todos los colegios, y aquí donde tenemos 9, esta estrellita del lado derecho, ahí tenemos 9 colegios de Barcelona, más uno en Lleida, y este es... aquí, Jesuitas Educación. Y de Jesuitas Educación, pues tenemos una invitada muy especial el día de hoy, que es Minerva Porcel. Minerva Porcel es la directora pedagógica de Jesuitas Educación, es como la homóloga de lo que hace Uber, pero en Jesuitas Educación, en Barcelona, en Cataluña, realmente, porque tenemos más colegios. Y Minerva, que trabaja con la pedagogía de los colegios de allá y que trabaja con todos los colegios de EDUCSI, también coordinando un poco el tema pedagógico, pues nos acompaña hoy para hablarnos de esto de la pedagogía por refracción, es decir, cuál es esa nueva mirada que tenemos de la pedagogía, del paradigma pedagógico ignaciano o de la propuesta pedagógica ignaciana, como la llamamos hoy. ¿Cuál es esa nueva mirada? ¿Cuáles son los énfasis? ¿Cuáles son los enfoques? Y de verdad que nos da muchísima alegría, Minerva, que hoy nos puedas acompañar en este curso. Aquí tenemos los educadores de 9 de los colegios nuestros en Colombia, como ya te había comentado. Estamos haciendo esta actualización de nuestra propuesta pedagógica, este curso para mirar toda nuestra educación jesuita y este tiempo contemporáneo. De verdad que bienvenida, nos alegra muchísimo que estés con nosotros el día de hoy. Gracias, Hugo. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. En primer lugar, agradecerles la invitación por participar en estas sesiones formativas que resulta como muy interpelador y es muy emocionante compartir compañeros, camino con compañeros tan lejanos en la distancia, pero tan cercanos en la misión, ¿no? Y además, estos espacios normalmente para compartir siempre son muy ricos para todos, ¿no? Para ambas partes, y tanto a nivel de crecimiento personal como profesional. Así que vaya por delante también la emoción de conocer y abrir horizontes. Sí que es verdad que ahora veía las distintas realidades, ¿no? Como una misma red de 9 colegios en Colombia tiene una distribución geográfica tan extensa y nosotros estamos 9 colegios a 2 paradas de metro, que eso es lo que... ¿no? Entonces, hace muy fácil la coordinación y las sinergias de trabajo en red. Pero bueno, más allá de la diversidad de la compañía, que es diversa en todas sus facetas, empezaría pues este rato de compartir. A ver si puedo...
con una presentación para que ayude un poco más lo del tema virtual, ¿no? Pues siempre, si hay un soporte, siempre ayuda. Y sí que, o Padre Hugo o Uber, si me, como por mi tendencia a expandirme, si me pudieseis orientar con una hora de término para adecuarme bien a las necesidades. Ahora mismo son las 14:33. Ay, claro, 14:33 aquí. Ustedes deben ser las 9:33 o 7:33. Aquí son las 7:34. Buenos días. Vale, con el 34. Pues, ¿a qué hora debería terminar? A las Vosotros 15 sabéis. si quieres, para que Sí, terminemos y podamos tener un tiempo de eso es. de preguntas. Perfecto, bueno, pues vamos allá. Bueno, pues con esta pedagogía ignaciana hoy, ¿no? Con este título que abría el módulo. Vamos a situar en primer lugar, ¿no? Para ubicarnos en las expectativas de este ratito de plática, cuál va a ser el objetivo de la sesión. Es muy difícil por el formato virtual y por la temporalización del evento entrar o profundizar en temas pedagógicos, ¿no? Desde la aproximación científica al término pedagógico. Desde las bases de la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología, la filosofía, es decir, todas las ciencias que hoy en día determinan el carácter científico del abordaje de la educación, ¿no? Lo que vamos a hacer es una vista de pájaro, ¿no? Así, un zoom muy alto, para dar o para situar el sentido que puede aportar la pedagogía para seguir siendo fieles, esa es la clave, a la misión educativa que se nos encomienda, ¿no? En este aspecto, la frase que el primer secretario de la compañía, el secretario de San Ignacio y uno de sus consejeros, ¿no? Juan Alfonso de Polanco, el padre Polanco, resumió muy bien en una frase cuál era la razón por la cual los jesuitas, ¿no? Al final tenían colegios, que en un principio no era ese el objetivo, pero la situación llevó a abrir colegios y al final esos colegios tenían sentido desde esta afirmación de educatio pueri reforma mundi. No hay sentido en el colegio si la experiencia que allí puedan vivir nuestros alumnos no transforma al individuo a la luz del Evangelio y como referente la persona o la figura de Jesús, para que dicha experiencia nos configure y nos conforme de tal manera que nos lleve a todos, ¿no? Educadores y aprendices, a decir quién soy, para qué y para quién quiero vivir. Y desde ahí transformar de aquello que el individuo sea capaz. Bueno, en ese mismo aspecto, los primeros jesuitas, ¿no? Nos dice el padre José Alberto Mesa en el prólogo del libro de la publicación Educar por Reflexión, decía, los primeros jesuitas fueron, por así decirlo, a ver si voy a mover aquí, si no, no veo la pantalla, fueron, por así decirlo, al supermercado de la educación a buscar los mejores ingredientes y recetas para un enfoque educativo coherente con su experiencia espiritual. Esa era la clave, la evangelización. Digo, pero es más, eran conscientes de que una educación realmente buena exige renovación, innovación, reinterpretación y reinvención continuas. Y José Alberto Mesa, ¿no? El padre José Alberto Mesa hace referencia al padre Codina, ¿no? Cuando hacía estas afirmaciones. Dice, y si querían de veras proporcionar una educación de calidad, el parámetro de calidad, fíjense dónde residía. Es en el estar atentos a contextos en continuo cambio y abiertos a nuevos acontecimientos. Es decir, la innovación no es un esnovismo, sino que la innovación forma parte de nuestra identidad y de nuestra tradición. No entendemos la educación jesuita sin innovar, atendiendo a la innovación desde la misión, no desde las modas, no desde las tendencias. Hecho la ratio studiorum, es testimonio de ello, y a menudo apela continuamente, ¿no? A la flexibilidad y a la adaptación al contexto. Bueno, pues desde ahí, desde esta misión, que es lo que nos une, vamos a situar el aprendizaje por reflexión. Es decir, cómo ser escuelas jesuitas también en el siglo XXI.
no solo en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Aprender por reflexión es la publicación de dos grandes expertos, no solo en espiritualidad ignaciana, sino también en pedagogía, en la ciencia de enseñar a aprender. El padre John Igo es actualmente, bueno, uno de sus muchas responsabilidades, quizás la más significativa, es el delegado de educación de la zona Asia-Pacífico, que antes el padre Hugo nos hacía referencia. Y Rita Tenzas, compañera del padre John Igo en el Liceo de Manila, y ambos son doctores en pedagogía. Pues esta publicación pretende ser, como dice muy bien en su título, una guía docente para la pedagogía ignaciana del siglo XXI. Pongo énfasis en esta aclaración porque en la oración que veo que ha salido, ¿no? El libro de Educar en lo Invisible, el libro muy inspirador para muchos, y que, bueno, y nuestro tan estimado José García de Castro, pues en ese libro no se habla de pedagogía en sí misma, se habla de una pedagogía ignaciana que está situada en una profundidad espiritual que acaricia el alma. Y eso nos inspira, nos sitúa y nos orienta, pero no nos da pautas para enseñar a leer y escribir cuando el niño tiene 5 años o cómo resolver problemas con algoritmos cuando el alumno tiene 14 años. Necesitamos un complemento a esa orientación espiritual de sentido y de profundidad, que también tiene sentido y tiene profundidad, pero es más pedagógica que espiritual. Desde ahí, pongo tanto énfasis en esta defensa porque muchas veces se ha dicho que esta publicación pues, o puede tener falta de profundidad, o que no responde bien, o que no es suficientemente fiel a la tradición. Lo es porque ya da por supuesto que no vamos a poner en cuestión nada de lo anteriormente adquirido. ¿A qué me estoy refiriendo? Pasaríamos. Me estoy refiriendo ahora ya, entraría en el contenido de la presentación. Y antes de entrar, ¿no?, en este contenido que hacía referencia ahora, simplemente también para situarnos por el tema de la virtualidad, ¿cuál va a ser el índice de contenidos? Acabo de poner el marco del objetivo y a continuación, jugando un poco con el paradigma ignaciano, he hecho un índice, pero es más bien un juego que una literalidad. Empezaríamos desde el contexto, empezar con nuestra casa común, allí donde vivimos, allí donde estamos, donde residimos, donde estamos llamados a ser docentes. Partiríamos de la experiencia de nuestra tradición, allí donde nuestra identidad se ha ido forjando, y abordaríamos la reflexión para esa educación jesuita del siglo XXI. No quedará tiempo para la acción, porque tampoco no es el formato para empezar a actuar, ¿no?, ni tampoco para esa evaluación entendida como un camino hacia la excelencia desde el Magis Ignaciano, pero también desde la pedagogía como comunidades de aprendizaje que, aprendiendo entre iguales, están situados siempre en la mejora continua. Pues entremos en el contexto y en la casa común y luego ya continuaré donde lo he dejado hace un momento en la introducción. Este contexto va a ser muy rápido, pero es que es importantísimo por propio paradigma. No podemos empezar a hablar sobre una guía didáctica para la pedagogía ignaciana hoy si nuestro propio contexto, no solo el del alumno, nuestro propio, ¿no? Esto es como hacer metarrelato del relato. No está tampoco un poco o mínimamente clarificado. Y así, muy rápido. Estamos en un mundo Bani. Antes se hablaba del VUCA. Lo VUCA ya ha caducado. Ese mundo que era volátil, ese mundo que era incierto, complejo y ambiguo. Desde hace 3 años ya un nuevo sociólogo americano ya dijo, ahora el mundo es Bani. El mundo ahora es frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Bueno, esto es una manera de ver nuestro mundo y nuestra casa común. Es una manera que además, sin desmerecer a nadie, es verdad que se orienta a la mirada económica más de perspectiva neoliberal, incluso de mercado tecnológico. Es una manera de situarse en el mundo y de estar conectado con él o tener una noción que lo describe. Pero hay otras miradas hacia el mundo. Una sería esta perspectiva, pero hay esta mirada. Hay la mirada, hay otra parte del mundo que se sitúa fuera de los foros económicos, fuera de la industria tecnológica, y se sitúa en el desarrollo sostenible del planeta, poniendo en el punto 4 una importancia, ¿no?, con toda la potencia de la UNESCO, en ofrecer una educación de calidad, poniendo en valor, sobre todo, la equidad.
es decir, la igualdad de oportunidades. Vemos que el mundo se puede mirar de muchas maneras, pero vamos más allá. Nosotros miramos el mundo desde la misión a la que somos convocados, así que estos objetivos de desarrollo sostenibles para nosotros pueden tener una concreción que va un poco más allá, que son cómo desde la compañía también miramos al mundo. Estando en un mundo BANI, estando, ¿no?, de acuerdo y trabajando conjuntamente con la UNESCO, con la ONU en general, pero desde nuestro modo de proceder, desde nuestro modo de mirar al mundo, y nos situamos en esas 4 preferencias que van a marcar las líneas apostólicas, ¿no?, de cada uno, ¿no?, de los núcleos de trabajo de la compañía, ¿no?, de cada una de sus obras apostólicas. Pero vamos más allá. En esta casa común, que se puede mirar desde muchas perspectivas, no estamos solos. Convivimos con mucha gente y justamente con los que más convivimos son con nuestros homólogos educadores. Somos educadores, de ahí partimos, y somos de generaciones muy distintas. Así que entre nosotros ya va a haber una diversidad muy grande sobre cómo miramos el mundo y cómo nos situamos en él. Pero es que además, nuestros alumnos que ahora ya están, ¿no?, los que están empezando, ya son generación alfa. Y he puesto esta foto porque me parece muy, muy provocadora y también a mí me preocupó muchísimo de cómo me puso el foco cuando buscaba y me informaba o me formaba sobre cómo es la generación alfa, a la que tenemos que atender. La imagen es muy atractiva, empieza bien el título, generación alfa, niños 100% digitales. Aquí decía, no podemos encontrar una mejor manera de definir a nuestros pequeñines, pero ya cuando vi con decisión de compra, dije, qué responsabilidad tenemos, porque a nuestros niños los están poniendo en el centro de una diana donde la palabra consumo se queda corta. ¿Qué educación debemos proveerles para que estos alumnos aprendan con sentido, forjen un sujeto, ¿no?, con profundidad y tengan capacidad de decidir, ¿no?, para qué y para quién quieren vivir? Bueno, pues eso sería el contexto donde nos situamos. Vamos un poco a la experiencia. Aquí, sin querer, pero queriendo en el fondo, ¿no?, porque aquí es donde con el padre Hugo hemos conectado en el momento. Me ha explicado ya en su introducción toda la diapositiva que yo venía preparando, porque ha hecho todo el histórico que yo quería hacer y de situar y decir, yo voy a situarme en esta última publicación que ustedes ven aquí, Aprender por refracción. Pero Aprender por refracción da por sentado toda esta trayectoria, que además hemos coincidido en las fechas, en los datos, así que ya no voy a insistir más. Aprender por refracción es una guía práctica que pone en valor cada uno de los pasos que la compañía ha hecho para avanzar en proveer a aquellos que más se quieran afectar de una educación jesuítica que los ayude a transformarse y a transformar el mundo. Por lo tanto, voy a pasar muy rápido esta diapositiva y las demás, porque era tan solo, ¿no?, bueno, aquello que decimos de la prelección y de la activación de conocimientos previos, pues también lo había preparado para esta presentación. Y veo que ustedes en el módulo, cuando escuchaba al padre Hugo, han estado trabajando justamente en este documento con estas 10 características. Solo las visualizo aquí para que vean que estas características las integramos en la propuesta de aprendizaje por refracción. Y estas características que evolucionaron más tarde en este planteamiento práctico de la pedagogía, también, ¿no? Si nos inspiró características el padre Arrupe, nos inspiró pedagogía ignaciana el padre Kolbenbach. Lo ha explicado de manera maravillosa el padre Hugo. Así que paso y nos situamos ya en aprendizaje por reflexión. Por lo tanto, ¿qué es aprendizaje por reflexión? Es seguir con la tradición, seguir con el trabajo, sumarnos a la experiencia, ser cuerpo apostólico en misión educativa y desde ahí dar una guía docente. ¿Por qué? Nos dice, bueno, de hecho, mira, si vamos atrás, unas preguntas me parecen interesantísimas que hace el padre general Kolbenbach en el planteamiento de pedagogía ignaciana. Dice, mientras que las características han afirmado de manera nueva los principios inspiradores de nuestra labor educativa, en estos últimos años muchos jesuitas y colaboradores han pedido ayuda para ponerlos en práctica. Y se han preguntado, y ahí las preguntas,
¿cómo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos llevar a la clase todos estos valores, principios y directrices? Esto es lo que nos inspira características, esto es lo que nos inspira José García de Castro en Educar en lo Invisible, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nosotros mismos y nuestros compañeros de trabajo alcancemos estos espléndidos ideales en la práctica? Por ejemplo, cuando estoy explicando la Segunda Guerra Mundial o cuando estoy explicando el sujeto y el predicado, porque escribir mejor me va a ayudar a tener una comprensión más profunda de la realidad, a comunicarme mejor y a ser capaz de transformar más cosas. ¿Cómo podemos incorporar una espiritualidad, ¿no?, que resuma en las características, en los detalles prácticos de nuestra práctica docente? Y con esas preguntas salió una respuesta, ¿no?, que fue pedagogía ignaciana respondía a características. Pues bien, aprendizaje por reflexión sería un símil. Responde, y le podríamos buscar, aquí quizás el padre Hugo me podría orientar mejor que yo, pero podría responder, he oído por ahí que en algún momento trabajarán los indicadores, pues es que estamos trabajando todos los colegios de lleno tradición viva. Somos escuelas jesuitas para el siglo XXI en un proceso continuo de discernimiento. Pues bien, son dos documentos complementarios, porque tradición viva nos inspira, nos eleva, nos habla de comunidades de aprendizaje que disciernen conjuntamente, pero alguien tiene que bajar al terreno de la ciencia pedagógica. Eso es aprendizaje por refracción. Es una herramienta y un recurso, no un tratado de espiritualidad. Aunque se basa, bebe y quiere reafirmar la espiritualidad. Quiere hacer posible esos valores. Bueno, dice, introduce desarrollos pedagógicos contemporáneos, es decir, bebe de las fuentes de la ciencia, para que contribuyan a liberar el potencial de la pedagogía ignaciana para transformar la vida de los alumnos y de los docentes. Y desde ahí hace un símil y explica por qué la refracción. Como no vamos muy bien de tiempo, ¿no?, me pasaré el símil de que al final hablamos de refracción cuando en los términos de física la luz atraviesa un medio y esa luz cambia de naturaleza. Ese es el tipo de aprendizaje que queremos. No queremos un aprendizaje pasivo donde el alumno solo es un contenedor que recibe y luego transmite de manera literal. Queremos hacer que el alumno aprenda a partir de procesos experienciales que lo transforman o que lo conforman como una nueva persona. De ahí la reflexión. Y ya entraríamos directamente en el punto 3, que sería la reflexión para la educación. Eso es lo que nos provee el aprendizaje por refracción. Una reflexión que luego nosotros, porque tampoco no es una receta mágica, es un conjunto de recetas fruto de la práctica de muchos educadores, basados en la ciencia actual de la educación y en nuestra tradición, en todo ese recorrido que hemos hecho en la diapositiva anterior. Entonces aquí, aprender por refracción, me he tomado la licencia y por eso lo digo, porque hay cosas de las que he dicho que no son discutibles hacia mi persona, que serían discutibles hacia los autores que las han dicho, ¿no?, como pueden ser las publicaciones que he citado, pero esto sí que es una síntesis breve y particular. Y es decir, si yo tuviese que resumir en 5 minutos los puntos claves de aprender por refracción, me ceñiría primero las 6 claves del aprendizaje refractivo. Segundo, el cambio de perspectiva que supone este tipo de aprendizaje es pasar del concepto de enseñanza a pasar, no solo, pero sí mayormente, al concepto de aprendizaje. Hay necesariamente una necesidad, ¿no?, de cambiar los roles tradicionales hacia unos roles deseados. Y finalmente, se trata de diseñar experiencias de aprendizaje y no de transmitir contenidos solamente. En el caso de las claves para el aprendizaje refractivo, nos situamos, esta sería la diapositiva del maestro, esta es la diapositiva de Jónigo y Rita Tienza. Yo les he hecho una pequeña digestión, ¿no?, para que sea un poco más digerible en formato virtual. Y decimos, esa relación que se establece en los ejercicios espirituales, donde el ejercitante con el acompañante y Dios, ¿no?, esa relación, ese triángulo, hay toda una manera de proceder para que el ejercitante pueda alcanzar, ¿no?, o pueda hacer experiencia de Dios. Eso se traduce en la experiencia educativa, en la relación que tiene que tener el aprendiz con el experto y con el mundo. Me gusta decir aprendiz y experto porque no siempre el aprendiz es el alumno, ni siempre el experto es el docente.
el aprendizaje entre iguales también pone en valor que el experto a veces pueda ser un alumno y muchas veces los educadores nos tenemos que poner en el rol de aprendiz, por ejemplo, en las competencias digitales. Por eso siempre salgo de no poner docente y alumno, sino quién aprende y quién es el experto son roles que van variando. Y ahí las claves del aprendizaje refractivo nos hablan de lo que si estuviésemos hablando en inglés serían las 6 E's. Al traducirlo al español o al castellano no coinciden las E's, pero serían 6 puntos clave que emergen en la relación. Empezamos por la del aprendiz con el mundo. Se necesita que el aprendiz hacia el mundo, si queremos que lo transforme, solo lo puede hacer implicándose en él, con correspondencia y desde una excelencia. Es decir, desde su magis, desde donde él es llamado a servir, ¿no? La relación, en cambio, del experto con el mundo, porque es el que va a ser el mediador luego con el aprendiz, tiene que ser de una competencia muy alta y de un entusiasmo. Entendiendo entusiasmo por creerme aquello que hago. Podríamos hablar de vocación, incluso podríamos hablar de proyecto vital y vocacional. Y desde una competencia que me exige no solo conocer mi materia, sino conocer mi oficio. Es decir, para enseñar matemáticas, debo saber matemáticas, pero para enseñar matemáticas a Pedro, también debo conocer a Pedro y debo aprender cómo enseñar a Pedro. Por último, le enseñaré matemáticas. Pero si solo sé matemáticas y no conozco a Pedro y no sé enseñar matemáticas, pues no sé cuál es mi competencia, porque yo solo sé matemáticas. Pero las sé enseñar y se las sé enseñar a Pedro, porque seguramente no las aprende igual que María. Para conectar esto con el paradigma pedagógico ignaciano, podemos ir al siguiente esquema, y es decir, ¿y todo esto qué tiene que ver con el famoso PPI? Pues en esta relación que se extrapola de la experiencia de ejercicios, el paradigma es donde antiguamente, ¿no?, se trabajaba de manera lineal. Ahora vemos que este paradigma se tiene que trabajar de manera circular, en bucle, continuamente y de manera repetitiva. Y para esa relación de aprendiz y mundo que necesita implicación, vamos a utilizar sobre todo la reflexión. Y la excelencia va a venir dada por ese ámbito de la acción que tiene nuestro paradigma. La relación entre el experto y el mundo, esa competencia y ese entusiasmo se trabaja a través de la evaluación. Pero lejos de esa evaluación con 3 decimales que nos gusta tanto, eso es una acreditación. Lo tenemos que dejar en el 10% de la pirámide que supone la evaluación. La evaluación es un análisis de diagnóstico para tomar decisiones lo más eficientemente posible que nos orienten a la mejora. Desde ahí seremos mucho más competentes y de ahí nuestro entusiasmo, nuestro propio y el de los alumnos se ve, ¿no?, muy empoderado se dispara. Ahí el entusiasmo se dispara porque el entusiasmo no es divertimento. El entusiasmo es sentido profundo de que aquello que hago me lleva a donde quiero ir, ¿no? Ahí podríamos poner el documento de la compañía. ¿A dónde vamos ya que? Esto produce entusiasmo. Saber a dónde voy, saber a qué voy y saber luego el grado de consecución de dónde me oriento. Y por último, podríamos hablar de la relación entre aprendices y expertos. Ahí la empatía solo la voy a conseguir desde atender el contexto y la realidad, la propia de los docentes, la propia del alumnado y la propia de la cultura de centro. Y el empoderamiento solo va a venir si soy capaz de hacer que esta educación sea una experiencia, y lo decían antes el padre Hugo también, hablaba de la educación integral. La educación no solo ocupa el ámbito cognitivo, ocupa todos los ámbitos de la persona, el psicológico, el emocional, el cognitivo, el espiritual, el biológico, todos. Aprendemos desde todo lo que somos, no aprendemos de 9 a 8 cuando tenemos activados el córtex prefrontal, no. Aprendemos también cuando la amígdala está disparada y tenemos miedo o estamos sufriendo porque nuestros papás no sé qué les pasa. Y al mismo tiempo aprendo cuando las hormonas me lo permiten. Y aprendo, o sea, todo esto es lo que me ayuda a aprender. Esta experiencia tiene que ser significativa, holística y relevante para que el alumno se encuentre empoderado en este proceso que se pone en el centro de aprendizaje y de enseñanza. ¿Cuál es, pues, el cambio de perspectiva de la enseñanza al aprendizaje? Y esto, al final, aquí Tony Wagner lo resumía de forma maravillosa y es una frase que al padre Johnny Go le encantaba y que al resto también nos sedujo. Es decir, al final, hoy en día, lo más importante no es cuánto sepan nuestros estudiantes, que también,
Esta frase muchas veces se malinterpreta, es decir, bueno, vamos a hacer el alfabeto, la cuestión no es que sepan hacer cosas, no, 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 eso es hacernos trampa. Queremos que sepan mucho y bien, pero con eso no tenemos suficiente. Es que esos conocimientos profundos y cuantiosos sepan movilizarlos también mucho y bien. Si no, esa transformación del mundo, para mayor gloria de Dios, va a ser conocimiento intelectual para mayor gloria del propio individuo, y a eso se le llama superfluo y no servicio. ¿Cuál sería este otro cambio de paradigma? ¿No? Aparte, decíamos antes, bueno, aquí también lo podríamos unir con el no mucho satisface, pero ya no entraríamos aquí, para no alargarnos más, pero iría en esta línea, o el tanto en cuanto. Pero vamos a situarnos en este cambio de paradigma que decíamos, que viene. Nos vamos a tener que orientar en un paradigma donde el centro ya no es el docente, sino que es el alumno. No en el sentido de consentirlo, en el sentido de orientar nuestra práctica y cambiar la pregunta por, en lugar de qué debería enseñar, ¿qué necesitan mis alumnos aprender? Y en lugar de orientarnos a un libro, orientarnos a un pensamiento, a una reflexión profunda. Porque el libro, ¿qué hace? Cubrir una serie de habilidades y de conocimientos. Pero el pensamiento lleva a los alumnos a ser críticos y a explorar lo que se le llamará luego el aprendizaje a lo largo de la vida, para ser personas capaces de conducir con sentido su vida. Y no de haber cubierto en un momento o en una etapa de su vida los conocimientos que el gobierno de turno marca en una ley de turno. Bueno, y finalmente una educación o un paradigma educativo que no se orienta solamente a la evaluación, que se orienta a estimular, a proveer, a capacitar al alumnado para que sea capaz de estar orientado a la acción. Ahí es donde pastoral y pedagogía encuentran un terreno compartido para la actuación, porque si no, generamos individuos bipolares que tienen unos parámetros y unos valores cuando estamos situados en el ámbito pastoral y ese mismo individuo se convierte, ¿no? Hay el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que luego es cuando entra en la clase de matemáticas y desaparece el resto. No, tenemos que ser capaces que con todos los contenidos, con las matemáticas, con la física y con la clase de religión, hagamos alumnos orientados a acciones determinadas. Eso es aprendizaje por refracción, porque debemos desde la reflexión refractir aquello que somos y aquello que queremos ser. De los roles tradicionales, pues, y aquí iríamos acabando, porque ya veo que son las 3, y dejaríamos apuntados, ¿no? Algunas donde entraría la parte más pedagógica. Los roles tradicionales a los roles deseados. ¿Cuáles son, en general, los roles que hemos tenido en los últimos años? Bueno, esto era una chuleta porque cuando en la videoconferencia llevas mucho rato hablando, vuelves a poner el índice por decir, ¿dónde estamos? Estamos en la reflexión, educación del siglo XXI, estamos en los roles tradicionales. Pues seguimos. Hay 3 roles tradicionales básicos. Somos o hemos sido unos grandes expertos, que está bien. Aprendizaje por reflexión es un documento tan respetuoso que siempre pone en valor el camino recorrido. Lo que hace es que te interpela a dar un paso más. Eso queda muy claro. Nunca, nunca menosprecia aquello que generaciones y generaciones han ido construyendo anteriormente. Pero gracias a ellas hemos podido avanzar y hemos podido aprender y le debemos a las generaciones futuras que nosotros también avanzamos. Así que ser experto no es un error, sino ha ido muy bien en un determinado momento, ahora también es necesario, pero no condición suficiente, que es distinto. Otro rol que tenemos es el de artista, porque nos ayuda muchísimo a captar la motivación, ese entusiasmo, ese engagement, ese empoderamiento del alumno. Y también nos gusta mucho pues, evaluar con 3 decimales, como decía antes, y somos unos grandes inspectores. Bueno, eso, ¿qué consecuencias tiene esto en los aprendices? ¿Cómo impacta? Pues que cuando eres un experto, sitúas al alumno como una esponja que solo absorbe contenidos. Bueno, malo no es, pero es allí donde queremos llevar. O sea, las escuelas de la compañía están para que los alumnos sean esponjas y reproduzcan contenidos, porque esto lo puede hacer cualquier instituto público. Estamos para solo ser artistas, aunque ser simpático y empático es genial. Pero ¿es eso la función? O sea, para que aprendan en profundidad tengo que estar haciendo cada día el circo de los payasos de la tele. ¿Eso es empoderamiento? ¿Eso es el entusiasmo del que hablábamos? No. Si me sitúo solo en el rol de inspector,
Sitúo al alumno como un producto de certificación de la ISO de calidad. ¿Pasa o no pasa? Es un número y no una persona con una capacidad de progresar. Entonces, ¿cuáles serían los 3 roles, ¿no?, que nos propone ese aprendizaje por refracción? Pues decía, pues mira, diseñadores de experiencias. En eso la pastoral nos lleva años de ventaja, porque se sitúa en la realidad de la persona y se sitúa en la necesidad, se sitúa en sus intereses. Pues que es que en educación es lo mismo, porque la pastoral no deja de ser un ámbito educativo, la de la competencia espiritual, pero el método nos sirve igual para la competencia matemática o para la competencia digital. Y más en los colegios de la compañía, que bebemos, pastoral sobre todo, de la experiencia de los ejercicios. ¿Qué otro rol es necesario? Pues el de mediador, el de facilitador, el de darle ayudas, el que hace el acompañante en los ejercicios, no hay ejercicios que el acompañante no se prepare y que no cambie durante los ejercicios, porque a medida que la oración, ¿no?, va transformando el sujeto, va necesitando otras ayudas. Pues somos facilitadores, de ahí nos inspiramos. Y finalmente entrenamos para la acción, no para la memorística solo, no para que desarrollen contenidos en un examen. ¿Qué impacto tienen estos 3 roles en nuestros aprendices? En el momento que somos diseñadores, nuestro alumno es indagador. Nuestro alumno desarrolla el aprender a aprender. En el momento que somos mediadores y conectamos con el sentido de los conocimientos, ellos pueden justamente ser creadores de sentido. Es donde se produce el aprendizaje significativo. Y en el momento que nosotros somos o orientamos a la acción, el alumno es creador, es capaz de transformar su entorno habiendo él se transformado. Por lo tanto, tenemos que situarnos en un entorno donde, más allá de producir este proceso de learning, de enseñanza, tenemos que diseñar. Y ahí, aquí acabaría, digamos, el punto más nuclear de la reflexión, que sería, ¿y todo esto que hemos dicho, cómo lo encajamos todo junto? ¿Dónde lo ponemos? Pues en el paradigma pedagógico ignaciano avanzado al siglo XXI, porque de esto no hablaban en el siglo XVI, ni tampoco en el siglo XIX cuando la restauración, sino que en este contexto que hemos visto, en esta siempre continua orientación a la mejora que supone nuestro MAGIS, en el sentido de evaluación para la toma de decisiones, debemos situar nuestro diseño del aprendizaje en este paradigma, que es un ciclo que tiene que contemplar siempre una experiencia holística, que sitúa al docente en el rol de diseñador y al alumno en el rol de indagador. Al mismo tiempo, esa experiencia necesita mecanismos para que el docente lleve al alumno a una reflexión profunda y significativa para él. Por eso ahí decimos que el rol es mediador de la reflexión y construcción del significado. Y el alumno es efectivamente quien construye el significado de sus aprendizajes. Eso es la reflexión. Y luego debemos hablar de acciones aplicables, realistas, ¿no?, que sean relevantes en nuestro mundo. Y ahí es donde hay un entrenador para que se puedan crear la transferencia del aprendizaje. Son las 15:06, esto podría ser muy largo, pero para cerrar, diríamos, a partir de aquí vendría el diseño de experiencias. Y aquí es donde tendríamos que parar y con calma decir, y después de este contexto, ahora aquí vienen los conocimientos pedagógicos. Y aquí es cuando el paradigma socioconstructivista en el que nos movemos desde el siglo XX entra en acción, desde todos sus conocimientos, indicadores de logro y desde los indicadores, digamos, de éxito que se han conseguido hasta ahora en todos los estudios, ¿no? Para diseñar las experiencias de aprendizaje, y serían las 2 últimas que solo las planteo, no las voy a explicar, pero tenemos que este libro, de forma muy resumida, el libro tiene 100 y pico páginas. Y en esta síntesis personal, ¿no?, que he hecho, que entre todos podríamos mejorar, nos habla de, vuelvo atrás, que para este diseño de experiencias, yo veo como que nos orienta desde 2 ámbitos. Una, desde la perspectiva del docente vamos a tener que tener una mirada, y sería esta, pero desde la perspectiva de los alumnos también hay otra mirada, y sería esta que pongo en pantalla. Vuelvo atrás, desde la perspectiva del docente, lo más importante, cambiar el proceso de aprendizaje desde cómo nosotros lo diseñamos. Fijaros en la primera columna, en el aprendizaje tradicional, nosotros, los educadores, que no hemos hecho este cambio de chip,
nos centramos en los resultados, que vienen a ser los objetivos de aprendizaje. El resultado es qué quiero que sepa, luego una instrucción y luego lo evalúo. Aprendizaje por reflexión nos propone cambiar el proceso. Dice, cuando tú quieras, el aprendizaje reflexivo es cuando tú tengas claro qué tiene que saber tu alumno, prepara la evaluación. Porque esa evaluación, primero, te va a ayudar muchísimo más a diseñar la instrucción y te va a dar operatividad a los objetivos. Esta evaluación, que es clave, ese cambio, ¿no?, de ficha en la evaluación, además, en la propuesta de aprendizaje por reflexión, nos califica esa evaluación como ya dejemos de hacer actividades o evaluaciones no auténticas porque no generan aprendizaje refractivo, no transforman. La evaluación tiene que ser auténtica, con desempeños complejos y muy contextualizados. Exijan un desafío, que estén inmersos en una comunidad, que respondan al contexto y, por supuesto, con contenidos profundos y cuantiosos. No se trata de que las competencias sean pinta y colorea. Desde la perspectiva del alumno tendríamos que, oye, aquí esto es una carga pedagógica, aquí hay mucha carga pedagógica. Es solo para que les quede, yo les pongo este esquema a que puedan revisar y decir cómo los docentes deben planificar el contexto de los alumnos teniendo en cuenta sus conocimientos previos, su predisposición, sus intereses, sus necesidades y su zona de desarrollo próximo, como muy bien nos decía Vygotsky. ¿Cómo vamos a obviar este tema? Y luego, ¿cómo organizamos la experiencia, la reflexión y la acción? Pues Rita Tienza y el padre Johnny Go nos dan muchas pistas, desde la significación, la relevancia, la personalización del aprendizaje, la formulación de objetivos, la generación de insights y preguntas para la reflexión. Un insight sería un mecanismo para profundizar en el análisis y la conexión de contenidos. ¿Cómo nos orientamos también a los objetivos de acción? Esto para mí fue nuevo descubrirlo. Tenemos objetivos de aprendizaje, hombre, claro, pero también objetivos de acción. Están ligados a evidencias de aprendizaje, con una evaluación que es auténtica. Y vean que experiencia, reflexión y acción están en otro color, porque esto se va repitiendo de manera cíclica, en un contexto y en una evaluación. Bueno, hasta aquí. El padre Johnny Go nos invitaba y siempre nos despedía diciendo, ustedes, docentes, también son alumnos y son ustedes los indiscutibles expertos de sus propias experiencias, ¿verdad? Pues como lo son sus alumnos. Y además les invitamos a ustedes también, ¿no?, a practicar la reflexión y a conectar nuestro propio contexto de aprendizaje para que también seamos capaces de reflectir nuestras experiencias. Y hasta aquí, un poco tarde y un poco ya poniendo el turbo, pero es que en 40 minutos o 30 es tan difícil, padre Hugo, esto era un reto. No, un reto superado, de verdad. Muchísimas gracias además porque es el perfecto abrebocas. Yo creo que podemos hacer el lanzamiento de una vez de nuestro atelier, diseño de experiencias de aprendizaje, en el cual Minerva nos podrá estar acompañando para nuestro próximo año académico. Ya estamos en las negociaciones con Toño Allende de la red de Duxi. Pues muy bien, yo creo que hemos visto pues una serie de elementos que nos muestran una nueva visión de lo que es el paradigma pedagógico ignaciano, que ya no son 5 momentos, que ya no son simplemente unos espacios ahí, sino que nos invitan a tener nuevos roles, a un elemento más protagónico, tanto del estudiante como del docente, para poder desafiarnos a una manera diferente de aprender. Yo quisiera abrir un espacio para alguna pregunta que alguno quiera tener o algún comentario sintético, pues que quieran presentar. Parece que todo quedó súper claro, mira, Minerva. Bueno, es que entre la cantidad de información y lo despacio que hablo, es como que soy como bombardeado un poco, ¿no? Muy bien, muy bien. No sé, por lo menos interesados en tomar el taller para el próximo año, entonces. Ana Milena. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Minerva, por esta invitación que nos hacen poder ubicarnos un poco y reconocer dentro de nuestros momentos, dentro de nuestra secuencia de aprendizaje, precisamente lo que se relaciona con el paradigma pedagógico.
En el Colegio Mayor en la ciudad de Bogotá, que me presento, por supuesto, Ana Milena, directora académica del Colegio Mayor de San Bartolomé en la ciudad de Bogotá, y que esta invitación que tú nos haces, por lo general acá en el Mayor venimos trabajando precisamente en cómo tomar bajo la trascendencia que llevan los momentos del paradigma, que a veces lo relacionamos como pasos, como secuencia del aprendizaje, como dimensiones, entre otras, pero cómo podemos trascender esto dentro de nuestras planeaciones y prácticas pedagógicas, que es lo que nosotros venimos realizando bajo la reflexión con nuestros docentes y poder reconocer en el lugar donde nos estamos ubicando, en el lugar del contexto, cómo encontramos a nuestros estudiantes, cómo no solamente desde mi disciplina como docente puedo abordar algo muy interesante que decías, cómo lo puedo abordar tanto de lo psicológico, de lo pedagógico, de lo tecnológico, cómo identificar mis competencias y capacidades como docente, precisamente para involucrar en una experiencia profunda al estudiante y cómo nosotros, además del contexto y la formación del profesorado, acompañamos en este proceso para que no pierda el sentido y no tomarlos como un paso a paso de lo que se llevaría, sino cómo a través de la integración o de la transversalidad que se genera en estos espacios pueda el estudiante identificar el momento en el que está desarrollando su aprendizaje. Es decir, cómo dentro del contexto, que el contexto considero también muy importante tenerlo dentro de todos los momentos, o sea, uno puede tener una experiencia, pero ahí tiene un contexto, pero esa experiencia va a transformar ese contexto precisamente para entrar en una reflexión profunda y poder actuar, porque hay algo que tú decías que también valoro mucho y es cómo a partir de lo que yo sé lo puedo poner en práctica, cómo mis competencias y talentos puedo ponerlos al servicio de los demás, cómo lo que yo recibo en mi actuar estoy demostrando un aprendizaje profundo, más allá del contenido, de lo que me permitan adquirir dentro de un aula o dentro de un proceso de aprendizaje. Entonces, considero que es muy valioso poder relacionar tanto el contexto y la evaluación de manera periódica en los otros momentos que juegan la relación de la experiencia, reflexión y acción. Y siento que eso es tan valioso en cada uno de nuestros colegios porque nos permite sentarnos y reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas y decir, mire, mi didáctica, mi planeación, mi currículo, mi plan de estudios tiene que transformar, porque si desde este ámbito no lo transformamos, pues ¿qué voy a esperar y cuál es el resultado o ese objetivo que voy a requerir dentro del proceso de aprendizaje? Entonces, pues recibo como un valor muy agregado y apreciado de todos estos de los momentos, porque incluso es lo que nosotros este año venimos realizando en nuestra casa mayor. Entonces, pues agradecida contigo, recogiendo todo lo que nos menciona, que me parece supremamente importante llevarlo a la práctica y no dejarlo de un lado, porque documento tras documento, experiencia tras experiencia, nos va diciendo cómo se transforman esos momentos, cómo ya no vienen dentro de una regularidad de pasos, sino cómo se va transformando y que se va dando con naturaleza, ¿sí? Con naturaleza que permita al estudiante identificarlo y relacionarlo en su contexto. Entonces me parece muy valioso y creo que es algo que nos comprometemos precisamente como a trabajarlo. En algún momento también lo trabajamos en el colegio con Uber, que muy amablemente también nos hizo como una charla y un acompañamiento en este proceso y que decíamos, vamos a empezar a eso, a reconocer qué es lo que buscamos con estos momentos, cómo relacionarlos dentro de nuestras prácticas pedagógicas hacia un mismo fin. Entonces, pues muy agradecida, quería expresar el sentir que movía fibras cada vez que tú ibas interviniendo y hablando en una cosa y en la otra, y es bastante interesante y por supuesto estaremos participando en el taller. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Ana Milena, muchas gracias. Unas palabras muy bonitas. Gracias. Muy bien, Uber. Tú nos dices para poder presentar la siguiente parte de nuestro módulo del siguiente curso para poder terminar a tiempo. Sí. Pues Minerva, también te agradezco. Yo creo que algunos pueden tener la pregunta de, y bueno, ¿y este libro cómo podemos acceder a él? Contarles, pues, que en cada uno de sus colegios podemos ya tener la certeza de que hay libros de estos.
Pregúntenle a sus directores académicos, pues si alguno tiene la curiosidad de empezar a explorarlo, de empezar a mirarlo. Minerva lo dijo muy bien, no es un tratado teórico, sino que es muy rico porque el mismo libro te va acompañando en el proceso, te va generando. El mismo libro, digamos, es muy pedagógico para ir adentrándonos en esta nueva forma. Entonces, motivarlos pues para seguir trabajando. Minerva, muchas gracias y ojalá te podamos seguir teniendo pues entre nosotros, teniendo esta reflexión. Un placer, Uber, y gracias por toda la ayuda logística que me has brindado, un placer. Y encantada, Hugo, también por la invitación. El padre Rodolfo Abello, que es el asistente, el delegado de educación y presidente de ACODESI, estuvo al principio, pero pues no se ha podido quedar. Te envía un saludo y también un agradecimiento muy especial por tu presencia. Pues igualmente, un agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues para terminar la sesión, pues introducirlos al módulo 3. Digamos que aquí vamos a hacer dos pausas. Una en términos prácticos, digamos que en el cronograma del curso, el módulo 2 termina el próximo domingo. Digamos que ahí vamos a hacer una pausa en Semana Santa, ¿cierto? Y el módulo 3 empezaría el lunes de Pascua, ¿cierto? Y ahí tendríamos las 2 semanas. Nuestro próximo encuentro es el 19 de abril, o sea, dentro de 3 semanas. Creo que esa pausa es interesante. Ahora Hugo Nelson pues nos señalaba de que puede ser que, digamos que eso está dentro del presupuesto. No todos están al día, digamos, en los módulos, en la participación de los foros. Entonces también puede ser la oportunidad como de ponernos al día. Y esa pausa pues nos ayuda para eso, como para terminar las lecturas que tenemos pendientes y participar pues en los foros. Y en términos, digamos, del proceso que estamos viviendo, que creo que Hugo Nelson y Minerva hoy nos ayudaron a hacer una síntesis desde la Ratio Studiorum, digamos, hasta todo el proceso de renovación que se ha vivido hoy. Digamos que vamos a hacer otra pausa y vamos a mirar un poco la historia, pero aquí en la provincia. Es decir, en la provincia colombiana, la red de nuestros colegios, pues también, digamos, recibió los llamados del padre Arrupe, la inspiración del padre Kolbenbach, y aquí en la provincia también, desde los años 80, 90, iniciamos un proceso de renovación y de pensar nuestra propuesta. Y fundamentalmente hay como tres elementos que creemos que hacen parte, digamos, de ese proceso. Uno fue toda la implementación del enfoque personalizado y la educación personalizada. Luego, toda la reflexión que se hizo sobre la formación integral, ¿cierto? Determinar las 8 dimensiones, definir cada una de las dimensiones y también ahora Minerva, y bajar esas dimensiones generando también indicadores para cada dimensión. Fue un proceso muy interesante que hizo la provincia. Y en los últimos años, el llamado también que se nos ha hecho adelantar procesos de innovación y donde cada colegio pues ha hecho una reflexión. Entonces digamos que en este tercer módulo los vamos a invitar como a que tengamos la mirada para entender también el proceso de la Compañía de Jesús Universal, pero también eso cómo se concretó en la provincia. Ustedes ya están viendo la plataforma, ¿cierto? Sí. Ahí, esa es la presentación del módulo. ¿Qué lecturas vamos a tener acá? En la primera semana vamos a tener una lectura que es un libro muy clásico, digamos, el padre Álvaro Vélez, que hasta hace poco fue rector del Colegio San Luis Gonzaga, fue pues uno de los pioneros del enfoque personalizado en Latinoamérica y aquí en Colombia.
Entonces vamos a leer un texto del padre Álvaro Vélez. Ya cuando lleguemos al foro les voy a decir como la importancia de que podamos leer y reflexionar sobre este texto. Como lectura complementaria no obligatorio, hay un texto que Acodesi publicó en el año 1995, los que tengan mayor curiosidad, y precisamente es un libro que hace el recuento, digamos, de todo el proceso de renovación, tanto en la compañía como en la provincia, desde el año 80 hasta el 95. Es como para los que tengan más curiosidad histórica, pero los que no se distraigan con eso, que no es una lectura obligatoria. Entonces, la semana 5, o sea, en la semana de Pascua, estaríamos inmersos en la lectura del padre Álvaro Vélez de la práctica de la educación personalizada. Y para la semana 6, pues los invitamos a que nos acerquemos al clásico, que muchos lo llamamos el libro rojo, que es la formación integral y sus dimensiones. Digamos que es un texto que ha sido muy importante pues para nuestra provincia y que yo creo que es muy interesante. Este texto no lo publicamos aquí en la plataforma por asuntos de derechos de autor, sino que como en un lugar abierto y público, pero se los vamos a enviar a sus correos electrónicos. Hay unas lecturas complementarias que son como subsidiarias del texto rojo, y es la formación integral y sus dimensiones. El texto didáctico es un texto más pequeño donde está cada una de las dimensiones con su definición, su enfoque, digamos sus indicadores, y otro texto con los indicadores de logro de las cualidades del perfil que están unidos a las dimensiones. Yo creo que son 2 semanas para sumergirnos ya en la historia propia de la provincia. En los foros, digamos que vamos a tener 2 preguntas que yo creo que van a ser muy importantes, y contarles a ustedes que en estos momentos desde Acodesi, con los directores académicos, también con los directores de bienestar pastoral, con los servicios de asesoría escolar, venimos haciendo un proceso de discernimiento. Seguramente muchos de ustedes ya han participado, donde precisamente en estos momentos nos estamos preguntando por la actualidad del enfoque personalizado, si sigue siendo un enfoque pertinente o no para nuestra propuesta educativa. Y yo creo que eso hace como más relevante que ustedes puedan leer estos textos y nos ayuden a ese discernimiento, ¿cierto?, que estamos haciendo de cómo hoy podemos actualizar, resignificar el enfoque personalizado. Entonces, la primera pregunta del foro es, ¿por qué sigue siendo pertinente el enfoque personalizado en nuestra propuesta educativa? Y también cómo dialoga ahí con los procesos de innovación que se vienen adelantando en nuestros colegios, ¿cierto? Y aquí ojalá podamos ser también muy críticos y poder también, hombre, creemos que no sigue siendo actual, entonces que también podamos como decir, ¿y por qué creemos que no sigue siendo pertinente? ¿Qué otras perspectivas podemos plantear? Yo creo que sería un aporte muy importante que este curso y ustedes a través de esa plataforma pues le podrían hacer a la provincia y a la red de colegios. Y en el foro 2, poder, a propósito del texto de la formación integral, dice, pues nuestra propuesta de formación integral nos habla de 8 dimensiones que deben ser atendidas y acompañadas en nuestros procesos pedagógicos. Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando en la articulación e integración de diversas áreas para que nuestra formación, además de ser integral, también sea integradora? Y esta pregunta también es muy importante, y también yo creo que los aportes que ustedes hagan ahí pueden ser muy iluminadores. Esa es una pregunta que tenemos en la red, una pregunta que tenemos en los colegios, y es cómo desde esta perspectiva de la formación integral podemos trabajar articuladamente las direcciones académicas, de pastoral, de bienestar, los servicios de asesoría escolar.
¿Cómo pensarían ustedes que podríamos avanzar en ese proceso de articulación entre áreas de formación? Entonces, pues animarlos, yo creo que este es un módulo muy bonito, muy rico de aterrizar en la provincia, de pensar en nuestros colegios, el enfoque personalizado en algunos colegios está, digamos, más posicionado que en otros. Yo creo que puede ser un módulo y la formación integral, pues nos seguimos preguntando por ella. Tenemos que mirar el perfil y de seguir diciéndonos, este es el perfil que queremos o a ese perfil le hace falta algo. Ese perfil que fue formulado al inicio de los años 2000, hoy sigue siendo pertinente o a esas cualidades del perfil les haría falta otras cualidades. Yo creo que es un módulo que también nos permite proponer, ser críticos y poder retroalimentar a la provincia. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí, no sé si Hugo Nelson tenga algo más que decir. No, simplemente animarlos a seguir compartiendo sus reflexiones, como ya lo hemos dicho varias veces, y que tengamos un papel menos menos pasivo y más, digamos, de interacción en nuestros foros. Sería muy chévere poder sacar estas dinámicas de poder reaccionar a lo que otros han escrito, poderles comentar, y entonces así realmente hacemos una discusión que nos puede enriquecer. La idea de este curso no es simplemente tomar el curso y completar, sino realmente poder ir viendo por dónde nos va dirigiendo el espíritu, ¿cierto? Y el espíritu no funciona así si no compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vamos viviendo, nuestras prácticas, incluso también para decir, pues esto está muy bonito, pero no estoy de acuerdo, para mirar en qué cosas podemos ir ajustando, ¿cierto? Es muy importante poder participar. Listo, entonces en el transcurso del día, digamos, el módulo 3 ya va a estar abierto y creo que también antes de finalizar la semana, a sus correos estará llegando el texto de la formación integral para que lo tengan disponible para su lectura. Entonces, bueno, un abrazo. Les deseamos una Semana Santa llena de la presencia de Dios y que sea pues un tiempo para reflexionar, para renovar el sentido de nuestra vida, nuestra vocación y nuestra misión. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias. Feliz día para todos. Dios, muchas gracias. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. Gracias. Santa para todos. Gracias.